Aunque veo que soy rodeada por ti. 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 Aunque veo que soy rodeada por ti, Jesús. Aunque veo que soy rodeada por ti. Aunque veo que soy rodeada por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleando. Así peleo mis batallas. En ti, Jesús. Así peleo mis batallas. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes ya conectados a este culto virtual de Conquistadores Pentecostales. A todos ustedes un cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesús. Cada uno de ustedes que se ha conectado ya a esta hora, hermanos que están a punto de conectarse, a la juventud, a los hermanos, a las hermanas, un saludo en el nombre del Señor Jesús. A los familiares de hermanos y hermanas de la congregación que se conectan a estos cultos virtuales, hermanos de otras congregaciones también, a personas fuera, incluso de aquí de Estados Unidos, que a esta hora también ya han hecho ese tiempo para poderse conectar a estas reuniones virtuales. Que el Señor les bendiga por su tiempo, que el Señor les ayude, que el Señor los cuide, que el Señor los guarde siempre, y es un gusto para nosotros que esté conectado ya en esta tarde a este culto de jóvenes, culto virtual. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, les saludo a ustedes, saludo a mi pastor, mis hermanos diáconos, mi hermano David, cada uno de los líderes de la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, a cada anciano y especialmente a cada joven de la congregación, esperando que el Señor los cuide, esperando que el Señor los esté guardando, que los esté ayudando. Por cualquier sea la situación que estemos atravesando, sabemos que el Señor está con nosotros en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Y quiero comenzar esta reunión virtual leyendo una porción de la Biblia para todos ustedes. Esta porción se encuentra en el Salmo 119, del versículo 9 hasta el versículo 16. Voy a dar lectura. Si usted tiene su Biblia, siempre lo hacemos y lo decimos que como reverencia, pues se puede tomar su Biblia y leer con nosotros, que puede orar desde su lugar aun cuando no estamos aquí, aun cuando nosotros no lo vemos. Sabemos, hermanos, que esto lo hacemos en reverencia a la palabra del Señor y no a la persona, al hermano o la hermana que está dirigiendo o dirigiéndose a nosotros en estos pensamientos. Amén. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo, Salmo 119, versículo 9 al 16, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda riqueza, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidarás de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor Jesús. Así es de que en esta tarde, hermanos, ahí en su lugar, ahí donde usted está, en su casa, en su sala, como siempre decimos, hay hermanos incluso que se ponen a ver estas transmisiones, hermano, en vivo, incluso desde sus hogares, desde sus vehículos o allá en sus trabajos, hacen un tiempo para poderse conectar a estos cultos virtuales. Y ahí donde usted está, que pueda inclinar su rostro y poder hacer una oración para que comencemos este culto virtual de juventud. Padre Celestial, le doy gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Padre Santo.
por la gran oportunidad, Señor Jesús, el gran privilegio de estar aquí, Padre Celestial, en su casa de oración, Señor, por darme, Padre Celestial, esta nueva oportunidad, Señor Jesús, esta nueva bendición de dirigirme a su iglesia, Padre Santo, a su pueblo, Señor Jesús, lavado con su sangre, sabiendo, Señor Jesucristo, que es usted y por usted, Señor Jesús, que nosotros todavía seguimos en pie, Padre Celestial, que ha sido su mano y su bendición, Señor, su misericordia y su amor, Padre Celestial, la que nos ha guardado durante todos estos días, Padre Santo. Gracias en esta hora, Señor Jesús, por todos mis hermanos, hermanas, Padre Celestial, por todos los ancianos, por todos los amigos y por cada uno de los jóvenes y jovencitas que se han conectado a este culto, Señor Jesús. Que sea usted, Padre Santo, por medio de su Espíritu, Señor Jesús, tocando, Padre Celestial, ayudando, Padre Santo, llevando, Señor Jesús, una palabra a nuestros corazones, Señor, que podamos guardar y poner por obra, Señor Jesús. Yo le doy gracias en esta hora, Padre Santo, y esta reunión yo la pongo en su nombre, Señor Jesucristo, porque en su nombre hay poder, Padre Santo, y en su nombre hay bendición hacia nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, nuevamente dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, aquellos que se están apenas conectando, bienvenidos a este culto virtual de Conquistadores Pentecostales. Gloria al Señor Jesús. Estamos muy contentos por la oportunidad de poder estar aquí y dirigirme a ustedes, hermanos, en esta preciosa tarde. Quiero, hermanos, que siempre sigamos orando también por los hermanos y hermanas que ya conocemos, hermanos, que son peticiones que se ponen de lunes a jueves, de sábados y domingos, hermanos, que sabemos, hay hermanos, hay hermanas que están atravesando momentos difíciles. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce y el Señor está consolando. El Señor está dando, hermanos, ese espíritu de consolación para estos hermanos, y en nosotros está pedir por ellos también, para que sea el Señor siempre ayudándoles y cuidándoles, y sobre todo fortaleciendo ese corazón por la pérdida de seres amados, hermanos, que se sabe que eso nunca será fácil. Es imposible tratar de entender algo, hermanos, que uno no vive. Entonces, lo único que nos queda es pedirle al Señor que fortalezca a estos hermanos, estas hermanas, la familia Reyes, la familia Pacheco, que han atravesado esto. Seguimos también orando por el hermano de nuestra hermana Marisela Molina, que sabemos que todavía sigue en el hospital. Estamos orando también. Se puso durante esta semana la petición por hermano Teófilo, que oremos, hermanos, que oremos, no preguntar de qué es lo que está sucediendo, sino orar, hermanos, sino interceder para que el Señor, hermano, restablezca la salud de estos hermanos. El Señor sabe por dónde ellos están pasando y qué es lo que está sucediendo, pero es nuestro deber, hermanos, y nuestra responsabilidad de orar por estos hermanos. Por mi hermano Wilber Castro también les saludo en el nombre del Señor Jesús, que el Señor lo siga fortaleciendo, que el Señor les siga ayudando, por él, por su esposa, por sus hijos, que están constantemente en nuestras oraciones, y sabemos, hermanos, que en el tiempo de Dios veremos esos milagros, veremos la voluntad de Dios, hermanos, a ser manifiesta sobre la vida de nuestro hermano Wilber Castro. Y nuestra oración, hermanos, es seguir pidiéndole al Señor mientras estamos bien, porque llegará el día en que nosotros necesitaremos la oración de otros hermanos. Gloria al Señor Jesús. Así de que le pido, hermanos, que si usted se acuerda de una de estas peticiones, que ahí donde está, hermano, usted pueda inclinar su rostro y saber, hermanos, de que esa oración que usted hace por un hermano, por una hermana, vale mucho. Es mucho el confort, hermano, que trae una oración. Es mucho alivio el que se siente de saber de que hay una iglesia, una congregación, que hay jóvenes, que hay ancianos, que hay hermanos adultos, que hay líderes, que hay diáconos, hermanos, pastor, copastor, orando por estas familias. Hermanos, eso tiene un gran peso para todo aquel que está atravesando ese valle de sombra. Y en esta hora pienso que podemos, hermanos, hacer una pequeña oración, pero una pequeña oración con fe, sabiendo y confiando que el Señor a su debido tiempo ha de manifestar su gloria, ha de manifestar su propósito en todas estas cosas que están aconteciendo. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor Jesús. Le doy gracias, Padre Santo, porque usted, Padre Celestial, es un Dios fiel, Señor Jesucristo, un Dios verdadero, Padre Santo, un Señor que tiene, Padre Celestial, cuidado de sus hijos, de sus hijas, Padre Celestial. Que toda situación, Señor Jesucristo, que ha llegado, Padre Santo, a cada familia de la iglesia, Señor Jesús, a cada familiar de nosotros, Padre Celestial, allá a lo lejos, Señor Jesús, o aquí cerca, Padre Santo, venimos, Señor Jesús, pidiendo, Padre Celestial, clamando, Señor Jesucristo,
y esperando en su santa voluntad, Señor, que usted ha de obrar, Padre Celestial, poderosamente, Señor Jesús. Porque conocemos, Señor Jesucristo, que usted no es un Dios de casualidades, Señor, que hay propósitos, Padre Santo, en todo lo que usted hace y en todo lo que usted permite, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor Jesús, pongo la vida, Señor, del hermano y hermana Marisela, Padre Santo, en sus manos, Padre Celestial. Le pedimos por nuestro hermano Teófilo, Señor Jesucristo, que sea usted, Señor, ayudando a nuestro hermano, Padre Celestial, por nuestro hermano Wilber, Padre Santo, por los ancianos de la iglesia, Señor Jesús, por aquellos hermanos y hermanas, Padre Santo, que hoy están atravesando necesidad que usted conoce, Señor Jesucristo, aquellos que están en angustia, Padre Santo, aquellos que todavía están en luto, Señor Jesús, que sea usted, Señor Jesucristo, su espíritu, Señor, tocando y fortaleciendo estos espíritus, estos corazones, Señor Jesús, de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hace, Padre. Usted es fiel y verdadero, Señor Jesús, y confiamos, Padre Santo, en su santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. En esta tarde, hermanos, quiero también felicitar a nuestro hermano Imar, que fue bautizado hace algunos días, hermanos, un nuevo miembro a este pueblo, un nuevo miembro para esta familia, que el Señor le va a ayudar, que el Señor lo va a fortalecer, que el Señor, hermanos, va a tomar su vida y va a hacer cosas grandes. Sabemos, hermanos, que todos los que creen en el Señor y obedecen su palabra, hermanos, de recibir su nombre en las aguas bautismales, el Señor, hermanos, tiene gozo en esto, hermanos. El Señor, hermanos, se glorifica en esto y el Señor ha de hacer la obra para la que hemos sido llamados. Gloria al Señor Jesús. Y en esta tarde, hermanos, sin más preámbulos, quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes. Tenía la oportunidad de compartir algo con ustedes el sábado pasado y hablaba con respecto al llamamiento de David. Amén. Estaba hablando con respecto a esto, de las cualidades de David, de las acciones de David, de las muchas cosas que David nos enseña por medio de sus acciones, por medio de incluso de sus palabras y de lo que él decía, de cómo, hermanos, hay situaciones en las que a veces quizás podamos dudar del llamamiento que podamos tener, pero que sabemos que hay algo especial en nuestras vidas, que Dios puso su mirada en nosotros para hacer algo especial. Y hablaba, hermanos, de cómo David, sabiendo todo esto, sabiendo esa gran responsabilidad que el Señor había puesto en sus manos, en su espíritu, cómo David siempre enseñó una humildad, cómo David siempre enseñó el someterse, cómo David siempre fue respetuoso, cómo David, hermanos, cuando era el momento de demostrar sus colores en realidad y en quién estaba creyendo, él lo hizo. Se enfrentó a ese gigante, se enfrentó a esos osos, se enfrentó a esos leones, hermanos, y salió victorioso porque todo eso lo puso en las manos del Señor. Y quiero en esta tarde predicar, dar el pensamiento, hermanos, basado en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 18. Son 3 versículos que voy a leer, hermanos, y quiero hablar bajo el pensamiento, el poder de las relaciones. Esto, hermanos, es algo que necesitamos entender, hermanos, porque tanto usted como yo tenemos, hermanos, una infinidad de relaciones con diferentes personas de diferente índole. Entonces quiero predicar en esta tarde, como siguiendo un poquito la línea de lo que hablaba el sábado pasado sobre este pensamiento, el poder de las relaciones. Amén. Les hablaba, hermanos, que David en aquel tiempo, cuando él le tocó hacer lo que tenía que hacer, él no permitió que cualquier persona influenciara en su vida espiritual en realidad. Y de eso quiero hablar en esta tarde, del poder de las relaciones, amén. De las diferentes relaciones que usted y yo podamos tener con diferentes personas. Dice en el libro de Proverbios, hermanos, de que no te entremetas con el iracundo, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En otra versión lo dice diferente, dice, no te hagas amigo de la gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Porque en el versículo 25 dice, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Esto es lo que nos dice el libro de Proverbios, hermano, un libro de bastante sabiduría. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y quiero, hermanos, de alguna manera presentar este pensamiento para que meditemos en esto, hermanos, de que las malas conversaciones, las malas relaciones, hermanos, no necesariamente van a ser algo positivo a nuestras vidas, que necesitamos tener cuidado con esto. Entonces quiero leerles, hermanos, para tomar como punto de partida en el capítulo 18 de Primera de Samuel, 3 versículos, hermanos, 4 versículos del 1 al 4.
Y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Si usted tiene su Biblia, sería bueno que lo lea también. Y cuando al terminar esto, hermanos, usted pueda ir y revisar todas estas escrituras que a veces les damos de aquí. Amén. Hermanos, las escrituras tienen poder. Escuchamos el día domingo, hermanos, unos mensajes poderosos de parte de nuestro pastor. Y me uno al pensamiento, hermanos, de nuestro hermano David cuando dice de que no hay mejor palabra que podamos recibir que la que viene de nuestro pastor. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque es en los labios de nuestro pastor, en el corazón de él, donde se siente, hermanos, ese deseo de poder, hermanos, hacer entrar esa prédica, ese pensamiento, esa palabra en nuestros corazones, porque ellos tienen carga por nosotros. Todos los hermanos que participan, hermanos, que participamos de esto, lo hacemos de buena fe, traer un mensaje, pero nunca se va a comparar, hermanos, a la palabra que viene de un pastor hacia sus ovejas. Esa palabra, hermanos, siempre va a tener un resultado, siempre va a tener, hermanos, un efecto en uno cuando uno pone atención. Y los mensajes del domingo, hermanos, fueron poderosos. El lunes en la tarde, hermanos, poderosos también. Hermano David predicando el día martes, hermanos, bendición de Dios grande. Nuestro hermano Rafael Chica, día miércoles. Nuestro hermano Edgar también, hermanos, dándonos un hermoso mensaje el día jueves. Hermanos, yo pienso de que por falta de palabra, hermanos, no podemos desmayar ya, porque tenemos suficientes mensajes, suficiente palabra y palabra poderosa, y yo sé que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en estos tiempos, amén, y la gloria sea para el Señor por eso, y la bendición a nosotros. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo, en 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 al 4, dice: aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, este es David, hermanos, después de que había terminado con la vida de Goliat y se había presentado a la presencia de Saúl, esto es lo que estaba aconteciendo. Entonces dice en el versículo 2, y Saúl le tomó en aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Vea lo que dice el versículo 3, dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Importante lo que sucede en este capítulo, en estos versículos, hermanos. Después de que David había terminado aquella hazaña de matar a Goliat, se había presentado ante la presencia de Saúl. Ahora Saúl ya lo quería para él, ya quería que él estuviera con él. Pero en este tramo de esto que sucede, hermanos, en esta historia que David va a desenlazar en estos momentos, sucede algo bien importante. Y es que Jonatán, hermanos, hijo de Saúl, mira a David, mira la hazaña que ha hecho, y dice la palabra que desde aquel momento que lo vio, su corazón quedó ligado al de David. Y dice que en aquellos momentos, hermanos, hicieron pacto entre ellos dos de una amistad, hermano, una amistad eterna. Una amistad, hermanos, de la que usted y yo hemos escuchado muchas veces sobre esto. Y sobre esto quiero hablar, hermanos, sobre la importancia de las relaciones, el poder de las relaciones. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios, hermanos, que siempre ha tratado, que siempre ha querido tener una relación con usted y conmigo. O sea que es un Dios que le encanta la idea de tener una relación buena, que le encanta la idea, hermanos, de tener esa interacción el uno con el otro. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de esto, hermanos, pero eso no quita que el Señor trata una y otra vez de poner, hermanos, esas buenas relaciones a nuestras vidas, amén. Y de eso quiero hablar, hermanos, de la importancia de estas relaciones, porque tenemos que entender, hermanos, tanto usted como yo tenemos muchas relaciones. Tenemos relaciones con nuestros padres, de padres a hijos, esposos a esposas y viceversa. Tenemos relaciones, hermanos, en iglesias, de líderes a hermanos que participan en algún grupo de la iglesia. Tenemos, hermanos, de ovejas a pastor. Tenemos, hermanos, relaciones en los trabajos. Tenemos relaciones en las escuelas. Y las relaciones, hermanos, por más que queramos, no las podemos evitar. Son una parte de nuestra vida y son importantes cuando son, hermanos, las relaciones adecuadas, las relaciones correctas. Porque sabemos, hermanos, de que Dios trabaja por medio de alguien siempre para bendecir nuestras vidas. Estamos claros, hermanos, de que el Señor siempre va a utilizar una persona que venga a nuestra vida para hacer de bendición a nosotros. Que es el Señor el que usa a su jefe para que usted pueda poner en su mesa esa comida para su familia. Que es el Señor, hermanos, el que usa esos doctores, esos médicos para que puedan traer sanidad a nuestro cuerpo. Hasta este día, hermanos, si no fue en el tiempo que Él caminó sobre la tierra, nadie más tenía cirugías de parte de Jesucristo, hermanos. De entonces para acá, hermanos, el Señor siempre ha usado medios diferentes para poder bendecirlo a usted y poder bendecirme a mí, amén.
El Señor, hermanos, siempre se encarga de poner las personas adecuadas a nuestras vidas. Y de esto quiero hablar, hermanos, porque David en aquel tiempo conoció a Jonatán. Sabemos, hermanos, que desde el capítulo 18 empieza una guerra contra la vida de David por un acto, hermanos, que sucedió, por una canción que se escuchó en el pueblo, de cómo Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Esto dice la palabra, hermanos, que arrancó un celo, que arrancó una ira de Saúl contra David. David, hermanos, iba a empezar una huida, iba a empezar una parte en su vida, hermanos, de que él nunca la hubiera esperado, de que él nunca la hubiese querido vivir, pero tristemente sucedió. Pero el Señor, hermanos, conociendo lo que iba a acontecer, el Señor pone la vida de Jonatán para que sea ligada a la vida de David. Una amistad, hermanos, muy poderosa, una amistad muy hermosa, porque si usted lee todo el relato desde el capítulo 18 en adelante, usted lee, hermanos, de qué es lo que le estaba aconteciendo a David con respecto a esto. Amén. Nosotros entendemos, hermanos, de que David no simplemente, hermanos, tenía ese problema con Saúl, amén, sino de que algo más tenía que saber, porque si usted lee también en el capítulo 20 de esa primera de Samuel, leemos, hermanos, todo el relato de cuál fue el beneficio, hermanos, en realidad, un beneficio inesperado, hermanos, en realidad de parte de David, pero dice la palabra en el capítulo 20 de este libro, habla sobre el relato de la amistad de David con Jonatán. Habla de cómo esa amistad, hermanos, oportuna, de cómo esa amistad, hermanos, genuina, de cómo esa amistad, hermanos, esa relación de amigos pudo ser, hermanos, un medio para que David pudiese evitar la muerte de parte de Saúl. Amén. Esta vez, hermanos, nuevamente es Dios, Jehová, usando a alguien, hermanos, para poder bendecir, para poder guardar la vida de su ungido, la vida de aquel que él ha llamado ya. Amén. Entonces dice la Biblia allí, hermanos, de que Jonatán, sabiendo lo que estaba aconteciendo, habló con David, se pusieron de acuerdo para hacer un plan, hermanos, para que el día que él tenía que presentarse al rey Saúl, el rey Saúl no lo agrediera nuevamente. Entonces dice la palabra que Jonatán, hermanos, se armó de astucia, ingenió un plan con David para que ese día, si él sabía, porque dice que Saúl no le podía encubrir ninguna acción que él fuera a tomar contra David, fuera grande o fuera pequeña. Pero David le dice, tu padre sabe que he hallado gracia en tus ojos, tu padre sabe que eres mi mejor amigo, tu padre sabe que me amas incluso y que harías cualquier cosa por mí. ¿Por qué te declararía cada cosa que pensara hacer contra mí? Pero dice Jonatán de que se ingenió algo, hermanos, para poder guardar la vida de David. Porque Jonatán a este punto todavía no entendía la razón ni el motivo de por qué Saúl quería matar a David. Dice la palabra en esos versículos adelante de que Jonatán preguntó a Saúl, ¿por qué ha de morir David? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué mal te ha hecho? Saúl nuevamente se levanta en ira, hermanos, y esto es lo que sucede también. De que dice la palabra de que cuando él escuchó esto, lo empezó a ultrajar a Jonatán y le empezó a decir, ¿no ves que mientras que este hombre esté vivo, tú no vas a heredar el reino? ¿No ves que mientras este hombre esté vivo, tú no vas a ser el rey que necesitas ser? La amistad de Jonatán, hermano, no le permitía ver ninguna de estas situaciones porque él no estaba interesado en realidad, él estaba interesado más en la justicia, en la injusticia que él quería hacer contra David. Y dice que aquel día Jonatán puso la cara por David. Y dice que su propio padre intentó matarlo. Su propio padre agredió contra él. Su propio padre arremetió contra su vida. Jonatán, hermanos, con esa amistad genuina, protegiendo a David, sabiendo, hermanos, de que David no se merecía ese mal que él quería hacerle. Jonatán puso, hermanos, su rostro, puso su cara, puso su misma vida ahí. Y le dijo, David, no vengas aquí. Le dijo, David, vete de aquí porque es una realidad que él te quiere matar. David estaba supuesto a estar en esa cena, hermanos, en esa noche. Pero Jonatán logró librar la vida de David por esa amistad y por ese amor, hermanos. Porque el Señor ya se había encargado de que esa relación hubiese tenido ese fruto, que esa relación hubiese germinado de la manera que hizo para que la vida de David, hermanos, él no teniendo a nadie más adentro, que le pudiera ayudar, que le pudiera echar la mano en este asunto. Dios, hermanos, siempre se encarga de poner a alguien, de que pueda poner, hermanos, la cara por ti, de que el Señor se encarga de que siempre tengas un respaldo, de que siempre haya gracia con alguien, porque Él, hermanos, se interesa de las buenas relaciones. Relaciones, hermanos, que nos van a ayudar. Y la Biblia es muy clara, hermanos, ahí cuando dice de que Jonatán logró salvar a David de aquella ocasión para que Saúl no le hiciera nada. Una cuestión de un número de situaciones sucede, hermanos, y llega el punto, hermanos, en el que en 2 de Samuel, hermanos, sucede algo muy triste, amén.
Sucede, hermanos, de que llegado un tiempo, pues, que Saúl ya se le había terminado su tiempo. Habla ahí, hermanos, en los últimos capítulos de Primera de Samuel. En el capítulo 31 habla, hermanos, cómo Saúl y Jonatán caen en manos de los filisteos. Lo que me impacta de esto, hermanos, de que esa amistad muchas veces se puede ver así a la ligera y no se puede entender en realidad, hermanos, el poder que a veces tienen las relaciones de que Dios pone en nuestras vidas en realidad. No podemos entender la profundidad de una amistad, no podemos aprender, hermanos, cuando leemos así de corrido. Pero esta amistad, hermanos, fue tan grande, esta amistad fue tan tierna, fue tan profunda, hermanos, de que dice la palabra que cuando la palabra llegó a David de que Jonatán y Saúl habían sido muertos, hermanos, David lloró profundamente. David, hermanos, en el versículo 26 de Primera de Samuel, en el primer capítulo, hermanos, dice: angustia tengo por ti, mi hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Escuche bien las palabras del mismo David, como una relación, hermanos, como una amistad puede significar tanto para uno, hermanos, cuando es una amistad que viene de parte de Dios. Cuando es una amistad, hermanos, en la que el Señor, una relación en la que el Señor ha puesto su mano. Por eso, hermanos, es importante tener, hermanos, el discernimiento del que hablábamos de David en los capítulos 16 y 17. De que muchas veces, hermanos, tenemos que tener cuidado de a quién vamos a escuchar, a quién vamos a escoger y a quién vamos a tener del lado de nosotros. No significa de hacer excepción de personas, hermanos, sino que se trata de tener las personas correctas al lado de nosotros cuando hablamos, hermanos, de que puedan influir en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos, hermanos, de que tiene que ver con cuestiones sobre nuestra salvación. Porque no todo mundo, decía el sábado pasado, tiene las mismas intenciones para los hijos de Dios. Hay personas, hermanos, que se acercan con unas ideas muy diferentes, que no quieren el bien para el Hijo de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, en gran parte la vida de Jonatán y de David. De cómo, hermanos, tenemos que ser bastante selectivos a la hora de dejar entrar a ciertas personas a nuestras vidas. Porque en la Biblia, hermanos, está llena de relaciones poderosas, de amistades, hermanos, que valen la pena. Pudiéramos hablar, hermanos, de Elías y Eliseo. Amén. Otra relación, hermanos, poderosa que sucedió aquí. Hablamos del profeta Elías, hermanos, y cómo en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, usted puede leer esto en su casa, de cómo dice que llegó el día en el que Jehová quiso quitar a Elías. Pero él sabía que tenía a Eliseo a su lado. Y la palabra le dice que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque es necesario que yo vaya a cierta ciudad. Eliseo le dice: vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo, hermanos, viendo algo especial en Elías. Y esto creo que es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros, hermanos, tener un discernimiento, porque ahora, hermanos, hoy en día esta palabra es bien difícil escucharla en algunas personas. Tener un discernimiento, hermanos, de saber a quién hay que acercarse. Eliseo, hermanos, sabía quién era Elías. Eliseo había visto las obras que había hecho Elías. Y no por poder de Elías, hermanos, sino por el que estaba en él. Eliseo había visto esto porque dice que en 3 ocasiones Elías le dijo: quédate aquí, y él dijo: vive tu alma, que no te dejaré. Hubieron otros profetas incluso que le dijeron: sabes que el Señor va a quitar a tu Señor, que Jehová va a quitar a tu Señor. Él decía: callad, yo ya lo sé. Callad, yo ya lo sé. Pero es que Eliseo, hermanos, había visto algo diferente. Eliseo, hermanos, había tenido ese discernimiento de saber a quién él estaba siguiendo. Sabía que esa relación que él tenía con Elías, hermanos, era una relación poderosa, una relación que le hacía bien a su vida, una relación que traería, hermanos, frutos poderosos a su vida. Porque la Biblia dice, hermanos, de que Elías, antes de ser propuesto por el Señor, él le preguntó a Eliseo: dime qué quieres que te haga. Eliseo le dice que cuando tú te vayas yo tengo una doble porción de tu espíritu. Es decir, que cuando tú te vayas yo pueda tener la capacidad, el poder que Dios te dio para hacer el doble de cosas que tú hiciste, el doble de milagros que tú hiciste. Dice la palabra que Elías le dijo: si me ves cuando yo sea quitado de ti, se te concederá, pero si no, no. Hermanos, con mucha más razón Eliseo no iba a dejar esta amistad. Con mucha más razón Eliseo, hermanos, no iba a dejar esta relación que le traería beneficios, hermanos, poderosos, hablando espiritualmente. Dice la palabra que dicho y hecho, cuando Elías fue pospuesto por el Señor en un torbellino de fuego, cayó su manto y Eliseo lo vio, dice que lo recogió, lo partió y se fue al río Jordán y abrió el río Jordán en 2 partes. Primer milagro que hacía Eliseo. Y dice que Eliseo, hermanos, de esta amistad resultó eso tan poderoso en su vida,
que fue lo que él pidió cuando él estaba bajo la enseñanza de Elías, para que él pudiera hacer todas estas cosas. Importante tener ese discernimiento de a quién acercarte y saber el beneficio que puede tener tu vida. Y pudiéramos seguir hablando, hermanos, pudiéramos mencionar a Pablo y a Timoteo. Pablo, hermanos, era el mentor de Timoteo. La definición de un mentor es un consejero sabio y confiable, o un maestro, un partidario, patrocinador que influye. Dice la palabra, hermanos, que la amistad de Pablo y Timoteo triunfó, hermanos, porque tenían una causa mutua. La causa mutua que ellos tenían, hermanos, era promover, era llevar la palabra de Dios. Esto, hermanos, es muy importante también entender, que cuando tú entiendas un propósito, que cuando tú entiendas algo que quieres hacer, tienes que acercarte a las personas que tienen la misma motivación, que tienes que acercarte, tenemos que acercarnos a las personas que tengan la misma visión y que tengan la misma causa mutua para nosotros poder llegar a ese punto. Amén. Porque hoy en día, hermanos, hay personas jóvenes, hoy en día hay hombres, hay mujeres en esta iglesia que ya están donde tú quieres llegar. Y es necesario ver estos ejemplos. Es necesario seguir estos ejemplos. Hombres y mujeres que aman al Señor. Hombres y mujeres que sirven al Señor, que están en esta iglesia. Hombres que han alcanzado lo que tú y yo queremos. Podemos ver hacia ellos, como lo hizo Timoteo con Pablo. Tener una causa mutua, hermanos, nos lleva a entender que tenemos que acercarnos a personas que tengan la misma visión, el mismo deseo y el mismo anhelo de lograr algo. Esto, hermanos, nos enseña Timoteo y Pablo. Porque Pablo también le dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo era un joven que necesitaba estas palabras y que las escuchó cuando fue debido. Amén. Tenemos, hermanos, un sinfín de relaciones en la Biblia. Pudiéramos hablar, hermanos, de amistades desinteresadas, por decirlo así. En el libro de Ruth, hermanos, encontramos el relato sobre Ruth y Noemí. Todos hemos leído esto, hermanos, y si usted lo quiere leer, está en el capítulo 1 de Ruth. Amén. Dice la palabra que llegó un tiempo en el que Ruth y su esposo se fueron con sus hijos a otra ciudad, buscando nuevos horizontes, nuevas bendiciones a sus vidas. Dice que llegando a aquella ciudad, después de un tiempo, el esposo de Noemí murió. Dice que después de que el esposo de Noemí murió, hermanos, los dos hijos de ellos, dicen que buscaron esposas para sí y se casaron. Pasaron 10 años, hermanos, después de que ellos se casaron, y dicen que los dos hijos de Noemí también murieron. Y el relato, hermanos, nos lleva a pensar, hermanos, una mujer viuda, una mujer sin hijos, una mujer prácticamente sin nada, sino más que con su fe. Y lo único que le han quedado, hermanos, son dos mujeres, dos nueras jóvenes que pueden rehacer su vida nuevamente. Aquí lo interesante, hermanos, de unas amistades desinteresadas en realidad. Y hablábamos de esto con unos jóvenes el día de ayer en una reunión que teníamos, de cómo a veces, hermanos, tenemos que acercarnos a personas con amistades genuinas, no esperando un beneficio, hermanos, que yo voy a ayudar a este porque este me puede ayudar a mí más después. No voy a agradar a este porque sé que puedo tener un beneficio de esta persona, sino, hermanos, amistades genuinas, amistades desinteresadas, amistades, hermanos, que no esperas de regreso lo que estás dando. Esto es lo que encontramos en esto, hermanos, y hay una gran bendición en esto. Cuando usted lea este libro de Ruth, va a entender lo que sucede cuando uno, hermanos, actúa con unas amistades desinteresadas. Es decir, que no hay una segunda, tercera opción con respecto a una amistad, sino que la amistad es pura, hermanos, y es agradar a Dios. Sino que la amistad es pura, hermanos, y entender el segundo mandamiento, hermanos, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto nos enseña esto, porque dice la palabra que Noemí quiso despedir a sus dos nueras. Lo hizo la primera vez y lloraron juntas, dice, y lo volvió a hacer. Y dice que Orfa le besó y la dejó. Pero Ruth, hermanos, hace algo diferente. Ruth se aferra, hermanos. Él ha visto a esta suegra que perdió a su marido, que perdió a sus hijos y ahora está a punto de perder las últimas dos personas de su familia en realidad. Y Ruth, hermanos, empieza a negar a su tierra, empieza a negar a su familia por ver el corazón de una madre desamparada, por ver el corazón de una esposa que ya ha quedado viuda. Se compadece de esa persona. Dios, hermanos, nuevamente obrando en la vida de un cristiano. Dios nuevamente obrando, hermanos, en la vida de un creyente, porque Noemí no era cualquier persona también. Pertenecía al pueblo de Israel. Amén. Dios, hermanos, se encarga de poner siempre a las personas que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra que Ruth le dijo que no la dejaría,
que vive su alma, que ella no la dejaría, que aquel pueblo que era su pueblo pasaría a ser también su propio pueblo. Y lo más poderoso es que dice que aquel Dios que era el Dios de Noemí también vendría a ser el Dios de Ruth. Palabras poderosas, hermanos, convicciones sanas, amistad desinteresada completamente, es decir, vámonos a tu tierra, porque sé que aquí no te vas a encontrar, pero allá vas a estar en la tierra que viste, en la que conociste a tu esposo, en la que viste crecer a tus hijos, que hoy ya no están y no te queda más que una nuera. La palabra dice, hermanos, más adelante en unos versículos 8, en el 14 y en el 16, hermanos, de que Dios, hermanos, bendijo la vida de Ruth de una manera poderosa. Porque él vio, hermanos, porque dice la palabra que ella estaba recogiendo espigas en la tierra de un hombre llamado Boz. Dice la palabra, hermanos, de que ella se encontraba. Ella no tenía intenciones, hermanos, aledañas, más que tener compañía de Noemí. Ella no tenía otra intención más que ser el conforte de Noemí. Ella no tenía otra idea, hermanos, más que proveer para Noemí. Pero dice la palabra, hermanos, que Boz la vio de lejos. Importante ver esto, hermanos, y dice que cuando él se acercó y platicó con ella encontró gracia delante de los ojos de él, y él, hermanos, desde aquel momento quedó lazado con Ruth. Dice la palabra que el mismo Boz le dijo, Dios conoce todo lo que tú has hecho. Importante esta relación, hermanos. Dios sabe que negaste a tu propia tierra. Dios sabe que abandonaste a tu propia familia para venirte con una viuda que perdió a su marido y que perdió a sus hijos. Dios ha visto con agrado lo que has hecho. Ruth no esperaba esto en ningún momento, hermanos. Ruth en ningún momento tuvo la intención de tener un beneficio con respecto a esto. Lo que la llevó, hermanos, a hacer esto fue una convicción y una amistad pura, una amistad sencilla que ella le podía ofrecer a la quien fuera su suegra. Amén. La palabra dice, hermanos, de que esta mujer fue y logró casar y se llegó a terminar a casar con Boz. Y fue, hermanos, una bendición muy grande a su vida. Y son ejemplos, hermanos, de relaciones que no simplemente tenemos que esperar a recibir, sino que también, hermanos, de alguna manera proveerlas hacia alguien. Porque aquel, hermanos, que simplemente espera que solo se le dé y se le dé, hermanos, nunca se llena, nunca acapara algo bueno. Es, hermanos, dice la palabra que hay más bendición en dar que en recibir, amén. Es decir, hermanos, de que no podemos estar esperando toda la vida, de que el mundo venga a nuestros pies, de que el mundo nos sirva, de que el mundo nos ayude, de que todos se compadezcan de mí, que pobrecito yo, que lo que me pasa a mí. No, hermanos, hay tiempos en el que nosotros tenemos que ser esas personas que hagan estas relaciones, que hagan estas amistades poderosas, hermanos, con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, amistades que puedan traer un beneficio fuerte, un beneficio poderoso, algo, hermanos, que pueda ser bueno. No simplemente para ellos, sino también para nosotros, amén. Y esto nos enseñan estas amistades, hermanos. Dios primeramente pone siempre los medios y pone siempre las personas que necesitamos tener en nuestras vidas, que necesitamos de alguna manera acercarnos a nuestras vidas. Porque como les decía, hermanos, todo cristiano sabe que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo, que Él es el único proveedor a nuestras vidas. Pero sabemos, hermanos, que el Señor Jesús nunca ha bajado, hermanos, a firmarle un cheque a alguien. Sabemos que el Señor Jesús, hermanos, hasta este día, del tiempo que Él se fue, hermanos, que se glorificó en aquel monte, el Señor nunca volvió a hacer ninguna otra cirugía. Usa personas, hermanos, diferentes para bendecir nuestras vidas. Es decir, hermanos, que las relaciones son importantes. Es decir, hermanos, que el mismo Dios que en aquel tiempo en Génesis dijo que no era bueno que el hombre esté solo, que es necesario que el hombre tenga ayuda idónea. Aquel mismo Jesús, hermanos, que conoció como amigos a Juan, el amigo amado Juan. Lázaro fue un amigo del Señor Jesús. Es decir, hermanos, el Señor está interesado en las relaciones que nosotros tenemos, pero cuando son relaciones buenas. Porque hay ejemplos en la Biblia, hermanos, también de relaciones, hermanos, que no terminaron muy bien. De relaciones, hermanos, que son destructivas. Relaciones, hermanos, que no nos hacen bien a nuestra vida. Por mencionar algunas, hermanos, está la historia de Samson y Dalila. La Biblia dice, hermanos, que en aquel tiempo el pueblo de Israel pecó nuevamente contra Jehová y Jehová lo sometió a las manos de los filisteos. Pero llegado un tiempo, dice que el ángel de Jehová vino hasta este hombre y hasta esta mujer y le dio una visión de que le daría un hijo y que este hijo sería el libertador de la mano de los filisteos. Que este sería el medio que Jehová usaría para libertar al pueblo de Israel de la sumisión que tenían sobre el pueblo de los filisteos sobre ellos.
Dice la palabra, hermanos, en el libro de Jueces, si usted lo puede leer, de que llegó el tiempo en el que nació Sansón. Y el Señor empezó a hacer todos los prodigios que Él había dicho que iba a hacer por medio de Él. Y empezó a libertar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Pero sucede algo muy interesante en esto, hermanos. No le vamos a quitar a Sansón lo que él hizo. Pero hay algo muy importante aquí. Y en esto quiero hacer un poquito más de énfasis, hermanos. Porque siento de que esta palabra, hermanos, que está aquí hasta cierto punto, la vida de Sansón, no es simplemente un relato de algo que sucedió, hermanos. Sino que como que de alguna manera viene siendo un espíritu que hasta este día, hermanos, sigue atacando, que hasta este día sigue siendo manifestado, hermanos, en este tiempo. Sansón, hermanos, era un joven. Por eso quiero poner este punto claro para la juventud. La palabra dice, hermanos, de que a Sansón se le fue dicho que no buscara personas fuera de su tierra, fuera de su propio pueblo, fuera de los israelitas. Lo primero que hizo Sansón, hermanos, fue a buscarse una mujer de las filisteas, es decir, una mujer de las de afuera, es decir, una mujer que no le convenía. Su padre viene y le da el consejo y le dice, no hay mujeres aquí, no hay hijas de nuestros hermanos, no hay alguien aquí de que tú te puedas fijar. Sansón, hermanos, a diferencia de David, hermanos, demuestra una actitud bien diferente a la que David demostró con su padre Esaí. Porque la Biblia dice que David, hermanos, seguía obedeciendo a su padre. Su padre lo mandaba a pasear las ovejas, él iba a pasear las ovejas. Su padre lo mandaba a dejar queso, ropas y legumbres a sus hermanos, él iba y lo hacía. Sansón, hermanos, cuando él se sintió que él era el mero mero, cuando él se sintió que era el personaje de aquella historia, cuando él se sintió, hermanos, que él era el que podía más, ignoró el consejo de sus padres. Importante en esta noche, importante en esta tarde para todos jóvenes, escuchar en realidad, hermanos, el consejo que tu padre pueda tener. Hay una relación que como hijos tenemos que no podemos negar, ni mucho menos podemos cambiar, y es la relación de hijos a padres y padres a hijos. Esa no es una relación de la que puedas decir ya no quiero tener nada con esto. Es algo que te liga de por vida con estas personas. Y entiende bien, discierne. Cuando las palabras de tu padre o de tu madre son buenas para ti, piden un beneficio hacia ti, es bueno escucharlas. Porque Sansón en aquel momento ignoró la palabra de sus padres. Y aquí viene la desgracia de Sansón. Sansón no simplemente se metió con esa filistea, sino que dice en el capítulo 16 que también Sansón se metía con rameras. Es decir, este hombre iba de mal en peor. Ese es el problema cuando se empieza, hermanos, a cometer errores. Una vez empezando a cometer errores es bien difícil reaccionar, recapacitar y parar de hacer esos errores. Sansón había salido, hermanos, de meterse con personas que le habían dicho que no lo hicieran. Si lo pudiéramos traer a este tiempo, decir, meterte con alguien que no es de la iglesia, buscar a alguien fuera de la iglesia. La misma palabra dice, hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La misma palabra dice que no nos unamos con yugos desiguales. La misma palabra, hermanos, nos aconseja sobre el daño que puede traer a nuestras vidas esto, sobre las aflicciones, los problemas, sobre todas las agonías y todo, hermanos, los malos ratos que pueden venir de esto. Sansón ignoró esa palabra, ignoró la palabra de sus padres. Dice la palabra, hermanos, que luego conoció a Dalila. Tercer error de Sansón. Y hermanos, no simplemente vendría a ser la tercera, sino que vendría a ser la definitiva, la que en realidad terminara con aquel legado que Sansón estaba dejando, con aquella historia que Sansón estaba escribiendo en aquel momento, con aquel héroe que el Jehová había levantado al pueblo de Israel. Ahora vendría, hermanos, y esto es una pena decirlo en realidad, pero esto sucede en estos días también, hermanos. Jóvenes, jovencitas con llamados, hermanos, poderosos, con visiones de Dios, hermanos, sobre sus vidas. Jóvenes inteligentes, jóvenes con una mente tan, hermanos, tan fina para pensar en ciertas cosas, con capacidades tan grandes, hermanos. Hoy en día se ven, hermanos, opacadas en realidad por errores, hermanos, que se pueden equivocar. Joven, no es fácil en realidad ser un joven. Las tentaciones están a la entrada de la puerta todos los días. Todas esas ofertas, yo sé de eso. Todos esos problemas, todas esas tentaciones, todos esos lugares a los que hay que ir, todas esas personas con las que hay que hablar, yo conozco de eso. No es fácil, pero se puede.
Dice la palabra, hermanos, que cuando Sansón conoció a Dalila, hermanos, aquí vendría la desgracia, porque simplemente, hermanos, dice la palabra que los filisteos, los que podían más de los filisteos, es decir, los grandes, los ancianos, se acercaron a Dalila, dice, y le ofrecieron dinero para que ella lograse entregar a Sansón en manos de ellos. Los filisteos, claro, estaban hartos de que este hombre les destruía sus planes, les destruía a su gente, mataba a sus hombres cuando le daba la gana, porque ese era el poder que Dios había puesto en él, porque para eso él había sido llamado en aquel día, porque dice la palabra de que este tendría que ser alguien especial para Jehová, porque Jehová tenía un propósito poderoso con él. Pero Sansón a su debido tiempo, hermanos, ignora todo esto, ignora las palabras, ignora esa relación de sus padres, que de alguna manera, hermanos, siempre buscan el bien para las personas. Importante el discernimiento, como digo. Saber cuando la palabra viene, hermanos, de parte de un padre, con la unción de Dios, con el consejo de Dios, para poder, hermanos, entender de que es Dios hablando en nuestras vidas. Es Dios señalando el problema, es Dios señalando el pecado que no tenemos que cometer. La Biblia dice, hermanos, que Dalila logró engañar a Sansón. Muy importante ver en esto, hermanos, de que en esta relación había un sinnúmero de malías, en realidad, de problemas o red flags, como le llamamos hoy en día, de cosas que tenemos que notar, pero cuando estamos, hermanos, bien ilusos, bien engañados, bien enamorados, en realidad no se miran. Amén. Dice la palabra, hermanos, que eventualmente Dalila logró convencer a Sansón de que le declarara de a dónde venían sus fuerzas, que le declarara qué es lo que él tenía en especial para hacer las obras que él hacía. Sansón, hermanos, bien enamorado, se entregó por completo a Dalila. Entregó su secreto, y al entregar su secreto, al entregar su unción, entregó su vida en las manos de ella. Ella, ni lenta ni perezosa, hermanos, tomó avance de esa situación, y dice la palabra que ella lo entregó en las manos de los filisteos. Y aquí, hermanos, sucede algo tan triste en este relato sobre Sansón, hermanos, porque es una realidad que esto sucede todavía. Dice la palabra, hermanos, que después de que ellos mandaron un hombre que le rapara, porque allí, hermanos, germinaba el poder de Sansón en el pelo de él. Dice que después de que esto sucedió, hermanos, los filisteos se dieron cuenta de que la fuerza había, es decir, la presencia de Dios ya se había alejado de Sansón. Sansón, hermanos, no pasa a ser más que un payaso para ellos. Dice la palabra, hermanos, en esos versículos, en el capítulo 16, en el versículo 26, si usted lo lee, que dicen que Sansón pasó a ser un payaso para ellos, para los filisteos, es decir, para los del mundo. Porque una vez que el mundo te logra sacar, porque una vez que el mundo te logra arrancar la visión, porque una vez que el mundo te logra quitar la unción de Dios, no hace más que burlarse de aquel que se ha alejado de los caminos del Señor. Dice la palabra que a Sansón le sacaron sus ojos. Dice la palabra que a Sansón lo mandaban a traer para que los entretuviera. Para verlo, hermanos, tropezar. Para verlo, hermanos, caer. Para verlo en su vergüenza. Para ver, hermanos, de que cuando se descuida lo que Dios nos ha dado, en realidad toma un error tras otro y no darse cuenta. Saber, hermanos, de que esto nos puede suceder a nosotros, de que esto ha estado sucediendo. Vemos, hermanos, ejemplos constantemente. Conocemos personas incluso con este tipo de situaciones. Y pareciera, hermanos, que como jóvenes tenemos una tendencia a buscar el mal siempre en nuestras vidas. Que no importa lo que nos diga el pastor, que no importa lo que nos digan nuestros padres, que no importa lo que nos digan nuestros amigos de la iglesia, los ancianos. Pareciera que no entra esa palabra, pareciera de que estamos enfocados en lo que yo soy, en lo que yo quiero. Hay un problema con la juventud hoy en día, hermanos, y es que se dice que de la edad de 12 años a 18, el joven, el adolescente no sabe ni quién es él. En esa edad él está llevando un lapso de conocerse, de saber su actitud, de conocerse a sí mismo. Pero es un problema, hermanos, en realidad, porque de esa edad es cuando más permitimos que otras personas empiecen a influir en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, hermanos, de que Sansón fue humillado. Dice la palabra, hermanos, de que Sansón fue el hazmerreír de aquellos hombres inmundos, de aquellos filisteos. Amén. Dicen que él necesitaba un muchacho que lo guiara para poder llegar a donde él quería llegar. Importante sobre esto de Sansón, hermanos, es de que a su debido tiempo él recapacita y él se acuerda
cuál era el propósito que él tenía. Amén. Dice, hermanos, ahí en los versículos 26, que entonces Sansón dijo al joven que le ayudaba, que lo guiara de la mano, y le dijo: acércame, hazme palpar las columnas sobre las que descansa, para que yo me apoye sobre ellas. Y dice que la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos. Y en el piso alto habían 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando y escarneando a Sansón. Escuche bien, Sansón era el hazmerreír, el bufón de aquella cena, de aquella reunión. Esto, hermanos, hoy se mira en días. Dice la palabra, hermanos, que Sansón en aquel entonces clamó, dice, a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que en una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y dicen que Sansón nació luego de las 2 columnas en el medio sobre aquellas donde descansaba la casa. Y dice que echó por peso sobre ellas, y mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó, dice, con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, sobre todos los del pueblo que estaba en ella. Y dice que mató al morir, hermanos, fueron muchos más que los que había matado antes. Sansón, hermanos, reconociendo su error, sabiendo que había defraudado a Dios primeramente, no simplemente a sus padres, no simplemente a su congregación, no simplemente a su pastor, no simplemente a su líder, no simplemente a los ancianos de la iglesia, recapacitó que había pecado contra Jehová primeramente. Pero en aquel día se acordó de que Jehová había puesto una visión, había puesto un propósito poderoso, y le dijo en su desgracia, en su desnudez: Señor, ayúdame, escúchame aunque sea esta última vez, y que la honra vuelva hacia mí por lo que estos hombres hicieron, porque ellos sacaron hasta mis ojos. He pasado a hacer burla de estos hombres. Y dice que la palabra que el Señor lo escuchó, pero tristemente Sansón murió allí. Amén. Pero pasó Sansón a matar, hermanos, más filisteos de los que había matado en muchas otras batallas. Sansón, hermanos, tiene algo muy importante que enseñarlos. Porque se puede creer, hermanos, que a veces podemos mucho, que a veces sabemos más que los demás. Ese es el detalle hoy día de la juventud, hermanos, de que se sienten saber más que sus padres. Se sienten saber cómo es que una persona, hermanos, de 15 años, de 17 años, hermanos, ya tiene figurada toda la vida. ¿Cómo es que personas de 15, de 17, 18 años hoy saben más que una persona de 40, de 50 años? ¿Cómo es que un joven, hermanos, que ni tan siquiera tiene una identidad propia, que ni tan siquiera ha terminado de desarrollar parte de su cerebro, puede decir que sabe lo que es mejor para él? Escucha en esta noche, atiende. Revisa esas relaciones, revisa esas amistades que están influyendo sobre tu vida, sobre mi vida. Aprende que cada vez que nosotros permitimos que una persona venga y forme parte de nuestra vida, no simplemente trae su presencia física. Esa persona trae un espíritu tras él, trae un espíritu en él o en ella. Y si ese espíritu es bueno, y si esas intenciones son buenas, el Señor se encargará de que tú llegues a las metas que has de llegar, como sucedió con David y Jonatán. Pero si esa persona trae un espíritu malo, un espíritu maligno, intenciones malas para tu vida, personas que vienen de desgraciar su propia vida y nuevo quieren pasar esa desgracia a la vida tuya, porque saben que tienes un propósito, porque saben que tenemos un llamado especial, porque saben que el Señor nos ha visto con agrado y nos ha llamado para cosas grandes. Hay personas fracasadas, hermanos, que tratan de meter este fracaso en jóvenes hoy en día. Cuando permitimos que una persona forme parte de nuestra vida, en X sea el tipo de relación que se establezca con esta persona, van a venir, hermanos, resultados. Van a venir, hermanos, consecuencias. Van a venir resultados que van a ser manifiestos.
El Señor se encarga de siempre mandar personas a nuestras vidas para que nos ayuden a llevar este caminar de la vida cristiana. Pero sucede que cuando nos encargamos nosotros de escoger a las personas que nosotros queremos, porque de alguna manera como seres humanos en esta carne pecaminosa, hermanos, siempre nos inclinamos a las cosas que nosotros queremos. Es decir, hermanos, si a mí me gusta el fútbol, yo me voy a juntar con el que le gusta también. Es decir, hermanos, que si a mí me gusta andar de parrandas, yo me voy a juntar con el que sé que anda en esto también, porque nos vamos a entender. Pero cuando entendemos, hermanos, de que esa es la vida pasada del que el Señor habla, que ya no es parte de nosotros, que somos nuevas criaturas, entendemos que esa persona que le gusta la fiesta, tanto como te gustaba a mí o me gustaba a ti, no es bueno acercarnos a ellos. No es de decir de marginarlos, ni dejarlos por un lado, no, es de ser sabios, es de discernir el espíritu, es de discernir las intenciones, es de discernir las acciones, hermanos, de que esta persona quiera poner sobre nuestra vida. Es decir, hermanos, de que si yo sé lo que me gustaba antes, necesito evitar a toda costa este tipo de personas. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo tuve que escoger a mis amistades nuevamente. Porque hay personas, hermanos, que alimentan ese deseo, que alimentan, hermanos, esas necesidades de la carne. Pero cuando tú reconoces, cuando reconocemos, hermanos, de que en esta vida el Señor se va a encargar de poner personas adecuadas, que va a traer amistades, que va a traer relaciones a nuestras vidas, relaciones poderosas, relaciones, hermanos, en las que uno pueda desempeñar todo lo que tenga, todo lo que tú puedes hacer, todas tus habilidades. Es decir, personas que desinteresadamente van a verte a ti con un propósito y decir, este jovencito, esta jovencita tiene algo grande, tiene un brillo en sus ojos, tiene como un resplandor en su cara, como que el Señor va a hacer algo poderoso en él. Y estas personas, hermanos, desinteresadamente, constantemente te dicen, hijo, estás bien, hijo, de la manera que tú sirves al Señor lo estás haciendo bien. El Señor te va a llevar a lugares grandes, el Señor te va a llevar a lugares que tú no entiendes, que tú no conoces, pero el Señor va a hacer maravillas por medio de ti. Vas a traer personas de la iglesia que nadie más ha podido traer. Vas a poder hablar con personas que nadie más ha podido hablar, porque Dios ha puesto esa gracia en ti. Esas son las amistades, hermanos, esas son las relaciones que Dios se encarga de mandar, hermanos, y esto lo encontramos a través de toda la Biblia. El Señor siempre se ha encargado de poner las personas correctas, pero como dije antes, hermanos, cuando estamos haciendo amistad con las personas incorrectas, evitamos a estas personas. No le damos el espacio a estas personas, estas relaciones buenas, estas relaciones de parte del Señor que formen parte de nuestra vida. Porque estamos alimentando nuestro ego, estamos alimentando lo que yo soy, lo que yo sé. Estamos alimentando, hermanos, la idea de que yo sé lo que estoy haciendo, de que mi vida es mía, de que yo voy a hacer lo que a mí se me plazca con ella, de que a mí nadie me da ni nadie me lleva para ningún lado. Todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, lo he logrado por causa mía, por mis fuerzas. Equivocados estamos, hermanos. Todo lo que ahora somos, todo lo que hoy tenemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Joven, yo decía el sábado pasado que como jóvenes a veces dejamos, hermanos, como ver esto de la salvación, como ver esto de ser parte del pueblo de Dios, como que no le damos el valor necesario, y por eso se nos hace más fácil el cometer errores, y error tras error, hermanos, llevan a una muerte espiritual, y error tras error, hermanos, llevan a una acción para volver al camino de Dios más difícil. Amén. Y esto lo vemos. Tenemos ejemplo, hemos escuchado en la palabra, hemos leído en la palabra, hemos visto a personas alrededor nuestro, hemos visto familiares, hemos visto amigos pasar por relaciones destructivas, pasar por relaciones tóxicas, ya sea con personas de trabajo, con amigos de escuela, ya sea con parejas, hermanos, de noviazgos. Hemos visto, hermanos, como un noviazgo que no viene de parte de Dios, hermanos, cómo destruye a las personas. Y hay personas, hermanos, que no tenían el carácter de poder afrontar, hermanos, una desilusión de esa manera y se han ido, hermanos, de la iglesia. Amén. Se han ido, hermanos, porque en su desarrollo personal, en el encontrar el propósito en su vida, en el saber, hermanos, en qué es lo que Dios va a hacer conmigo, no permitieron de que Dios en ese tiempo en el que teníamos que conocer nuestras virtudes y nuestros, como quien dice, nuestros problemas, empezamos a pensar, a dejar entrar a cualquier tipo de personas que administraba, a cualquier tipo de persona que nos inducía a ciertas cosas.
Y por lo general siempre dejamos que las personas erróneas se nos acerquen. Hoy en día, hermanos, es una realidad. Usted no me deja mentir, padre que tiene hijos adolescentes. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Pero quiero decirle, padre, en esta noche, con todo el temor de Dios, con un respeto y con un amor, hermanos, de que si nosotros, si como padres a hijos, no nos encargamos de tener esa relación, de alimentar esa relación y fortalecer esa relación con hijos, va a haber alguien más afuera que lo va a hacer. Que la atención que un padre no le da a un hijo, va a haber alguien más que sí se la va a dar. Y el problema es, hermanos, de que el joven por naturaleza siempre busca, hermanos, lo que es más agradable a la vista. En lo último que piensa un joven, hermanos, muchas veces es en lo espiritual. En lo último que piensa un joven, hermanos, es en las consecuencias de lo que esto me va a traer más adelante. Como jóvenes, hermanos, tenemos la idea de que el hoy, hermanos, es lo que tenemos que vivir. Y lo que venga a mi mano lo voy a hacer porque puedo hacerlo. Pero no pensamos en las consecuencias. La Biblia dice, hermanos, que no nos tenemos que enfocar en el día de mañana sobre ciertas cosas. Pero años han pasado desde aquel error que cometimos hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, y hoy en día esos estragos siguen siguiendo nuestras vidas, siguen marcando nuestras vidas, sigue el diablo restregando esos errores. Jóvenes, atiende el consejo de tu padre. Joven, atiende el consejo de tu pastor. Joven, atiende el consejo de esa persona que te mira con una visión. De esa persona que entiende que Dios te ha llamado con un propósito poderoso. Discierne las palabras en realidad. Porque cuando Dios manda personas buenas, hermanos, a nuestras vidas, el diablo también manda a sus secuaces para podernos sonsacar, para podernos aconsejar mal, para podernos decir, ya no vayas a ese lugar. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué vas tanto allí? ¿Qué beneficio tienes de eso? Mírate, te veo desde hace años que vas y vas y yo no veo ningún cambio. Mírate que vas y vas allá y sigues con la misma situación. Mírate que vas allá y tus padres siguen en la misma pobreza. Mira que sigues siguiendo a la iglesia, sigues siguiendo esas reuniones. Yo no veo que tu vida cambie. El diablo, hermanos, es bien astuto y sabe de qué necesitamos y sabe qué es lo que nos gusta y sabe, hermanos, qué son las cosas que de cierta manera procesamos carnalmente, hermanos. Y de esa manera, hermanos, el diablo nos gana mucha ventaja. Sansón, hermanos, con un propósito grande y con una unción de Dios, hermanos, para hacer grandes obras, cometió este error. Se apartó de la presencia de Dios. Pero a su debido tiempo él volvió. Reconoció la falta contra Dios primeramente, contra sus padres, contra su congregación, contra su pastor. Lo que dije, hermanos, temprano sobre las prédicas de nuestro pastor es una realidad, hermanos. Las prédicas del pastor, los consejos del pastor vienen con una carga un poco más profunda que de lo que te puede decir un líder, que de lo que te puede decir un amigo. Porque dice la palabra, hermanos, que ellos aconsejan y que ellos velan por nosotros como aquellos que han de dar cuenta por nuestras almas en aquel día. Ellos saben el peso, hermanos, de que un joven se vaya de la iglesia. Ellos saben la tristeza, la agonía de no ver ese jovencito que han presentado aquí, poder estar nuevamente en la iglesia. Ellos saben ese dolor, ellos se identifican con ese padre, con esa madre, con esos abuelos. Ellos saben ese dolor porque ellos tienen esa carga por nuestras almas. Porque ellos entienden, hermanos, de que cada vez que un joven comete un error, hermanos, es bien difícil volver a recapacitar y regresar a los caminos de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús que sí se puede. Hay poder en el nombre de Jesús que recapacitamos en nuestros errores. Y entendemos, hermanos, que fallamos contra Dios primeramente, luego contra nuestros familiares, contra nuestros padres, con nuestra congregación, contra nuestro pastor. El Señor, hermano, es grande en misericordia, jóvenes. El Señor nos señala los errores. El Señor, hermanos, incluso dijo en cierta palabra que era imposible que no viniera, hermanos, el tropiezo. Pero el Señor, hermanos, dijo que era imposible que no llegara, es decir, nos va a llegar. Nos va a llegar esa sensación de querer probar algo. Nos va a llegar esa sensación, esa curiosidad de poder hacer algo. Pero el problema es quedarse estancado ahí. El problema es quedarse estancado en esa situación, en ese problema, y no recapacitar de que Dios nos ha llamado con un propósito grande, con un propósito eterno.
David, hermanos, nos enseña esto. David nos enseña, hermanos, de que hay cosas grandes que Dios va a hacer por nosotros. Les decía a los jóvenes el otro día de que hoy en día podemos leer la historia de David porque está, hermanos, incrustada ya en esta palabra. Pero David, hermanos, la vivió día a día. David no sabía que todo esto se iba a escribir de él. Es decir, que hoy lo que nosotros conocemos de David, hermanos, David en aquel tiempo solo sabía que Dios lo había llamado, solo sabía que Dios lo había ungido. Él no sabía todas las situaciones que iban a llegar a su vida, porque él iba viviendo su vida cristiana día tras día. Y en todo este día tras día cometía errores, pero sabía contra quién él los cometía. Día a día él cometía ciertos pecados, pero él sabía contra quién pecaba primeramente. David, hermanos, ha pasado a la historia como uno de los reyes más grandes de Israel. Ha pasado a la historia como aquel cantor. Ha pasado a la historia como aquel que no le importaba quién lo veía ni quién lo criticara. Sabía que cuando él danzaba era para Dios. Sabía que cuando él hacía algo era para Dios. Sabía que cuando Dios lo mandaba a hacer algo, él lo iba a respaldar. Amén. Pero David no sabía nada de esto, porque él iba viviendo su vida día tras día. Amén. Era Dios el que sabía el propósito en David. Y eso es lo que quiero decir en esta noche. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Seamos jóvenes, seamos adolescentes, sean hermanos adultos, seamos hermanos ancianos. Hay propósitos de Dios para nuestras vidas. Hay relaciones que Dios manda a nuestras vidas, que necesitamos discernimiento para entender qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del enemigo. Y saber, hermanos, que una buena relación va a desenvolver ese potencial en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en esa jovencita. Pero una relación mala de parte del diablo no va a ser más que hundirnos en fango y en fango más y más, hermanos, hasta que lleguemos a perder nuestros ojos, hasta que lleguemos a perder nuestra dignidad, como le pasó a Sansón. Amén. Mucho que aprender de estas historias, mucho que aprender de Pablo y Timoteo, mucho que aprender, hermanos, incluso de Abraham y Lot. Mucho que aprender, hermanos, de que muchas veces vamos a tener relaciones a nosotros y otras veces vamos a ser parte de relaciones de alguien. Y entender, hermanos, de que cada relación que Dios permite que suceda, hermanos, hacer lo mejor de nuestra parte para recibir y para ofrecer esa amistad. Para ofrecer una amistad desinteresada, hermanos. Para que apliquemos el segundo mandamiento que el Señor nos ha dado. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que saber, hermanos, de que en este mundo vamos a tener conflictos, problemas. Hay amigos, hermanos, que nos peleamos y nos discutimos y nos enojamos por un buen tiempo. Eso es normal, eso es natural. Eso es de seres humanos. Pero es de seres humanos, hermanos, reconocer que nos equivocamos. Es de seres humanos, hermanos, reconocer de que tal vez yo fallé. Es de seres humanos, hermanos, tomarse un tiempo muchas veces para recapacitar en lo que hicimos mal, para enmendar lo que hicimos mal y volver nuevamente a esas amistades, hermanos. Porque hoy en día eso, hermanos, sucede mucho. Enemistades de por vida, hermanos. Traiciones que sucedieron, problemas que acontecieron, situaciones que fueron incómodas, hermanos, y hoy no podemos ni ver a esa persona. Dios, hermanos, reprende ese espíritu, porque ese espíritu simplemente viene del diablo, hermanos. No se trata de hacer, hermanos, excepción de personas. No se trata, hermanos, de ver un hombre o una mujer de diferente manera, que aquel es más, que este es menos. No se trata de esos, hermanos. Se trata de siempre ver a todos con la misma idea, hermanos, de que Dios nos ha llamado a todos con un propósito. Amén. Pero que cuando viene a tu vida espiritual, tener el discernimiento de quién en realidad quiere el bien para ti. De quién en realidad quiere el bien para mí, de quién en realidad me puede hacer bien, que quién en realidad puede aportar a mi vida espiritual. Es eso lo que el Señor nos trata de enseñar por medio de estas relaciones. Amén. De que hay relaciones que nos van a hacer bien, que hay amistades que nos van a hacer mucho gozo. Y hay amistades, hermanos, que nos van a destruir física, mental y espiritualmente. Y al no tener el carácter correcto delante de la presencia de Dios, hermanos, es muy fácil irse de la iglesia. Es muy fácil, hermanos, agarrar la puerta ancha. Es muy fácil, hermanos, decir aquí para aquella. Yo, hermanos, le pido al Señor de que si usted se acuerda de estas escrituras, pueda buscar en su Biblia y leer esto. Tal vez el Señor le revele algo diferente a usted. Pero la importancia de las relaciones, la importancia de saber a quién permitimos que hable en nuestra vida espiritual,
La importancia de saber, hermanos, las actitudes que tomamos con respecto a nuestras personas, a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a nuestra congregación. La actitud que tomemos, hermanos, por lo que nos creemos o por lo que pensamos que somos, hermanos, muchas veces no es lo correcto. Muchas veces no nos van a llevar a bien. David nos enseña humildad, hermanos. David nos enseña sometimiento. David nos enseña, hermanos, la lealtad. David nos enseña principalmente a poner los ojos en Dios. Primeramente, poner los ojos en Dios y saber de que Dios se encargará de poner los medios y las personas necesarias para que llevemos, hermanos, el propósito que Él haya puesto en nuestras vidas a llegar a esa meta, a llegar a ese final. Amén. Sansón nos enseña, hermanos, de que se puede tener mucho, pero que se puede perder aún más. Amén. Por inclinarnos a relaciones que no son buenas, por inclinar los hermanos y por escuchar relaciones que no nos benefician. Una persona que quiere el bien para ti lo hará desinteresadamente, se gozará con tus triunfos y cuando te toque llorar, llorará contigo también. Pero una persona que no mira tu visión, una persona que no entiende tus sueños, tus metas, no va a ser más que alimentar tus miedos cada día. No va a ser más que decirte tú no puedes. No va a ser que decirte mejor no lo intentes. No va a ser más que decirte para qué lo sigues haciendo, para qué sigues tratando, para qué sigues siguiendo a la iglesia. Ves cómo te tratan, ves cómo te dicen, ves cómo te marginan, ves que ni te voltean a ver. Hermanos, son palabras del diablo. Dios, hermanos, sabe que estamos aquí. Dios nos ha permitido estar aquí. Dios, hermanos, nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha permitido ser parte de esto, hermanos, que es iglesia. Cuerpo de Jesucristo, el cuerpo, hermanos, de la cabeza que es Jesucristo. Algo, hermanos, grande, algo poderoso. Que cuando todo aquí, hermanos, en este mundo sea dicho y hecho, el único que va a permanecer de pies, hermanos, es Jesucristo. Es el único que nos entenderemos aquel día que el que vale la pena. Pero mientras estamos aquí de pasos, hermanos, mientras que el Señor no viene por su iglesia, es muy fácil agarrar cualquier camino. Es muy fácil escuchar a cualquier persona. Es muy fácil, hermanos, dejarse desviar. Es muy fácil, hermanos, dejarse inducir por cualquier persona. Es muy fácil. Curiosamente, siempre nos inducimos más al mal que al bien, hermanos. Aquí hay personas que tienen una sabiduría. Aquí hay personas que tienen el Espíritu de Dios, hermanos, para aconsejar. Aquí hay personas, hermanos, que quieren el bien para nosotros. Pero ¿por qué constantemente evitamos a estas personas y mejor buscamos a las personas que alimentan nuestros deseos carnales, alimentan nuestras ideas carnales, alimentan, hermanos, nuestras metas carnales? Amén. Y ignoramos las metas espirituales, e ignoramos las metas de gloria que el Señor tiene. Yo espero, hermano, que el Señor a alguien le haya hablado en esta noche. Que analices las relaciones que tienes con tus amigos, con tus compañeros, incluso aquí en la iglesia. Que analicemos todas y cada una de ellas y las pongamos en categorías, hermanos, de cuáles te ayudan para qué y cuáles te están dañando. Porque ese es un error, hermanos, que muchas veces nosotros empezamos a reflejar con las personas que nos estamos juntando. Empezamos a reflejar las personas que estamos viendo. Empezamos a caminar como las personas con las que nos estamos juntando. Amén. Dios quiere, hermanos, que el Señor haya puesto una palabra en alguien, principalmente en la juventud, hermanos. Y que el Señor, hermanos, pueda hacer entender, pueda hacer, hermanos, de alguna manera, sacudir a alguien. Y saber, hermanos, de que hemos sido llamados para un propósito grande, un propósito eterno. Y que el Señor no se interesa más que en nuestro bien, en nuestro bienestar, en nuestra alma, en nuestro corazón. Yo lo dije, hermanos, escucha consejo, aprende consejo. Dije el sábado, hermanos, de que si no hubiésemos buscado muchas veces, muchos hermanos aquí en la iglesia, consejos de nuestro pastor, consejos de algún anciano, consejos de algún líder, hermanos, qué metidas de patas no hubiéramos hecho. Que hemos cometido errores, los hemos cometido muchos, pero al buscar consejos nos hemos salvado de cometer algunos otros más. La importancia de eso, de saber a quién buscar y a quién escuchar. Yo le pido que ahí donde usted está haga una pequeña oración y que medite en este pensamiento sobre el poder que hay en las relaciones, sobre cómo una relación puede ser constructiva, puede ser destructiva en nuestras vidas, cómo una relación puede costarnos incluso nuestra propia alma, cuando no se entiende por qué lado viene, cuando no se sabe si es de Dios o si es del diablo. Que el Señor, hermano, nos ayude en esa parte de discernimiento que es la que necesitamos también.
Que nos ayude, hermanos, a entender que Él tiene propósitos grandes, propósitos de gloria en nuestras vidas. Que no hemos sido llamados por coincidencia nada más, sino con propósito. Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por su palabra, Señor Jesús, por las enseñanzas, Padre Celestial. Porque lo vivido de estos hombres y de estas mujeres, Padre Celestial, hoy en día, Señor, son una enseñanza que usted trae a nuestras vidas, Padre Celestial, para poder ver, Señor, un espejo. Para poder ver, Señor Jesús, de la manera que usted obra. De cómo usted, Señor, siempre tiene el control de las situaciones, pero somos nosotros, soy yo, Padre, que a veces escogemos erróneamente, Señor. Señor Jesucristo, denos ese discernimiento, Padre, de entender, Padre Celestial, las intenciones detrás de esas acciones, detrás de esas palabras de personas, Señor, que quieren influir en nuestras vidas espirituales. Que usted nos ayude, Señor, a entender y a reconocer su palabra, Señor. Que cuando usted mande a ese hombre, a esa mujer, a ese pastor a hablar de nuestras vidas, podamos tener ese corazón dispuesto para escuchar, Señor. Aunque a veces no nos gusta escuchar el consejo, Padre Celestial, es necesario a nuestras vidas, Jesús. Que las malas relaciones, que las malas conversaciones, Señor, corrompen lo bueno que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor. Que al juntarnos con personas malas, Señor Jesús, a través de los días empezaremos a reflejar esas cosas también, Señor. Ayude a esta juventud, Padre Celestial. Ayúdeme a mí, Señor. Ayude a mis hermanos de las iglesias, Señor. Que esas relaciones entre padres a hijos, Padre Santo, sean fortalecidas, Señor. Que esas relaciones entre ovejas a pastor, Señor Jesús, tengan un acercamiento más grande, Señor, más íntimo, Padre Celestial, para ver cuál sea su propósito sobre nuestras vidas, Señor. Que ese guía espiritual que usted ha puesto sobre nuestras vidas, Padre Celestial, haga entrada, Señor Jesús. Que esa palabra que recibamos, Señor, muchas veces que sea con golpe, Señor Jesús. Que nos sacuda, Padre Celestial, pero que sea con el único propósito, Padre, de que usted nos pueda guiar siempre, Señor, y ser jóvenes, ser hombres, Señor Jesús, ser cristianos mejores cada día, Padre Santo. No perfectos, Señor Jesús, porque perfecto solo es usted, Señor. Gracias en esta hora, Jesús, por permitirme dirigirme a su congregación, a su pueblo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su tiempo, por haberse conectado, por haber estado con nosotros en este culto de conquistadores pentecostales, familiares, amigos, de hermanos de la iglesia que se han conectado en esta tarde. Espero que el Señor les bendiga, espero que el Señor hable a sus vidas por medio de estos mensajes, que todos estos mensajes de lunes a jueves que hay, hermanos que estudian, hermanos que oran, hermanos que a veces, hermanos, no se puede ni dormir ni comer por pensar de que sea una palabra que ayude a alguien, por lo menos una persona le pide uno al Señor, uno ora, uno ayuna, hermanos, y le pide al Señor para eso. Y hermanos, lo único que se espera de que de aquel lado, hermanos, se haya un corazón dispuesto para escuchar, un corazón dispuesto para recibir. Que la palabra que viene de Dios, hermanos, la recibamos y la palabra que a veces sale de labios nada más, hermanos, la desechemos. Amén. Porque el Señor, hermanos, sabe la necesidad de la palabra. Que a veces el mensaje del martes no fue para mí, pero el del miércoles probablemente sí. Que el del lunes o el del jueves no fue para mí, pero el domingo, hermanos, yo me regocijé. Que pensar, hermanos, de que no toda la palabra todo el tiempo es para nosotros, pero hay una palabra que siempre el Señor pone en nuestras vidas, algo en lo que el Señor siempre nos permite meditar. Amén. La palabra que el Señor, hermanos, nos está dando es palabra poderosa, es palabra, hermanos, que reafirma nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras ideas. Yo le pido al Señor que ayude a la juventud. Yo le pido al Señor que bendiga a la juventud. Yo le pido, Padre, usted que me está viendo, usted que tiene hijos adolescentes, que le pregunte a su hijo si ha conectado a las reuniones de los días viernes. Si ahorita lo tiene a su lado, pregúntele si se ha estado conectando. Pregúntele de qué se tratan las lecciones. Unas reuniones, hermanos, de jovencitas bien bendecidas. Unas reuniones de jovencitos bien bendecidas. Hermanos, constantemente tenemos alrededor de 30 y 40 jóvenes conectados en estas reuniones, porque se ve, hermanos, el deseo que hay, que aunque no estamos en la iglesia, tienen el deseo, hermanos, de escuchar palabra. Pero ¿dónde queda el resto de todo esto? ¿Dónde queda el resto de los jóvenes? Luego, hermanos, es fácil señalar y es fácil echar culpas. Pero cuando se puede hacer lo que se tiene que hacer, simplemente nos ignoramos, simplemente lo dejamos para otro lado.
Y tristemente a veces, hermanos, son los hermanos de los que uno menos lo espera. Que el Señor bendiga las vidas de estos jóvenes que se han conectado y mucho más, hermanos, que bendiga y que cuide las vidas de aquellos que no se han conectado. Que si usted es padre, pregunte a su hijo por qué se conecta, por qué no se conecta. Que usted esté pendiente de eso. Porque cuando usted no se pone pendiente de la vida espiritual de sus hijos, alguien más lo va a hacer. Y probablemente no va a ser la persona adecuada. Que el Señor les bendiga, hermanos, invitados para el día de mañana a la reunión de escuela dominical a las 10 de la mañana y el culto evangelístico en la tarde a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga, gracias por su tiempo, gracias por su atención. En nombre de la juventud les mandamos un abrazo, les mandamos bendiciones del Señor, esperando que el Señor cuide, que el Señor fortalezca y que el Señor nos siga ayudando en medio de esta situación. Muy pronto, hermanos, estaremos aquí, hermanos jóvenes, muy pronto se dará la luz verde para que podamos estar aquí, gozarnos en el Señor, podernos volver a ver persona a persona. Y sabemos, hermanos, que el Señor tiene el control de todas estas cosas. Seamos pacientes y confiemos en el Señor, que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Sigámonos fortaleciendo en la palabra. Le doy gracias, hermano Edgar, por ese anuncio que hizo el día sábado, el día jueves, cuando predicaba. Hermano Edgar nos ha ayudado de una manera grande, hermanos. Él es el que nos ayuda con todo este tipo de situaciones. Hoy en día, hermanos, nuestro hermano David, hermano Edgar, son los que están al control de todas estas cosas para llevar estos cultos virtuales. Todas esas cosas que usted ve en las pantallas, hermanos, hay trabajo en eso. Y que Dios bendiga la vida de estos hermanos por lo que hacen y por el ánimo que hizo en ese anuncio que dio el jueves para todos los jóvenes para que se puedan conectar. Gracias a todos ustedes, gracias a mi pastor, que el Señor lo cuide, que el Señor lo bendiga donde Él está, por la oportunidad que me da de estar aquí delante de ustedes, que el Señor les bendiga. Feliz noche.